Haber podido conocer al pastor que hemos invitado en este día, pero antes no queremos ser descorteses. Aplauso a eso, la verdad. Hermana, y dígame cómo ha sido ese calvario. Bueno, mi amado, y también pues al pastor Ricardo Cano, es de la asociación, de la Convención Bautista del Sur, ¿verdad? Así estamos, él es encargado de ser plantador de iglesias, y que bueno, pues acá para el lado de acá de Los Ángeles, ¿verdad? Y San Fernando, entiendo. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, pastor. Bienvenido aquí, esta es su casa. ¿Oyeron lo que dijo el pastor? Dijo, predique hasta que se canse, nosotros nos vamos a la 1. Gracias, hermanos, por la invitación. Saludos de nuestra convención, las Iglesias Bautistas del Sur, y nuestro director ejecutivo se llama Fermín Whitaker, y este hombre es de Panamá, es un hispano, el que está al frente de nuestra convención, y pues les manda saludos. Siempre que salgo dice saluda a los hermanos que los amo, y el lema de él es que todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña escuchen el evangelio. Y platicando con nuestro hermano pastor, me dio tanto gusto escuchar cómo salen a ganar almas y a compartir su fe, y para mí de eso se trata, que mucha gente venga a conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y versículo 1. Me van a dispensar que voy a estar tomando agua mucho, pero batallo con mi garganta, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Cuando lo vayan encontrando, se ponen en pie en señal. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios y Padre, te ruego que bendigas esta porción de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento,
sabiduría del cielo, Señor, para poder aplicar tus verdades a nuestras vidas. Que lo que aprendamos ahora, Señor, lo podamos compartir con aquellos que aún no te conocen. Y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. No, mi esposa y yo, como dijo el hermano, tenemos 41 años de casados. Si Dios nos permite llegar a diciembre tendremos 42. Tenemos 5 hijos, tenemos 12 nietos, tenemos una bisnieta, ¿verdad? Ya estamos cansados. Yo tuve la bendición de venir a Cristo a los 24 años. He servido ya por 23 años, 24 años, ¿verdad? Nací en el estado de California. Mi papá y mi mamá también nacieron en California, pero mis abuelos eran mexicanos, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que por ellos aprendí el español. Y luego me casé con mi esposa de México, de Guadalajara, y me corrigió mi español, porque lo que aprendí lo aprendí en la calle. Y después de muchos años comencé a estudiar la Biblia y a predicar y a enseñar en español. Por lo tanto, creo que hablo un español bien, ¿verdad? No muy apochado como mis primos, pobrecitos, no pueden hablar. And you know, es todo lo que dicen. Pero si me falla algo, tengan misericordia. Ok, ese pobre amigo. Ok, dice así nuestro texto, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo Pablo se expresa de los hermanos de esta iglesia. Y usa 2 palabras que me encantan a mí. Primero dice santos y luego dice fieles, ¿verdad? Santos, habla de un grupo de hermanos en Colosas que eran santos, apartados para Dios, sacados de todo el pecado y la maldad y apartados para el servicio. Pero luego usa la palabra fieles, y ahí es donde a veces fallamos, porque creemos que ser fiel es venir a la iglesia. Y a veces cuando salimos de la iglesia sentimos que hemos cumplido tanto con Dios y hemos sido tan fiel como si nos saliera debiendo Dios. Señor, ya vengo 3 domingos sin fallar ni uno, qué fiel soy. Y luego nuestro pastor que teníamos nos enseñó que fidelidad a Dios era venir a la iglesia todos los cultos, dar diezmos y cantar con alegría. Por ahí va. Y yo le creí, dije yo, wow, entonces yo soy fiel, no fallo ni nada. Y me comencé a entender que la fidelidad a Dios era más allá de lo que nos habían enseñado, porque la fidelidad a Dios debe de ser un estilo de vida, no nomás los domingos. Cuando salimos de estas 4 paredes comienza nuestra obra de fidelidad a Dios. Venir a la iglesia es un privilegio tremendo. Quiero que sepan que a veces predico una vez por domingo, a veces 2, pero cuando no predico la segunda vez, mi esposa y yo salimos a visitar una iglesia para cantar y gozarnos con los hermanos. Y ¿sabe qué? Los himnarios, mi esposa y yo estábamos gozándonos ahí, porque nos criamos en una iglesia bautista de himnarios. Ahorita ya es muy pocas, ahorita puros tamborazos y golpes y quién sabe qué más. Y digo yo, wow, ya llegué a casa otra vez, ¿verdad? Qué alegría. Pero entonces la fidelidad es más allá, ¿verdad? Pero no solamente les llama a este grupo santos y fieles, pero dice que él había oído de su fe en Cristo Jesús. Y hoy en día no entendemos muy bien cómo es esto de la fe. ¿Sabían ustedes que hay hermanos que creen que la fe es como un ATM? Que nomás la meten, le pican ahí, le piden a Dios y se los va a dar. Es más, así lo predican. No tienes porque no tienes fe. Estás malo porque no tienes fe, ¿verdad? Te falta, pero la fe no es para doblar a Dios y su voluntad y quitarle Dios es soberanía, ¿verdad? Lo dije en inglés y luego ya lo traslade. ¿Cómo dije? Soberanía de Dios.
Así me corregía mi iglesia, no hay problema, ¿verdad? Soberano, soberanía de Dios. Porque de repente Dios tiene que conformarse a mi voluntad. Yo lo pedí con fe y lo voy a recibir y con fe. Pero la fe va más allá. Yo estaba leyendo a Pablo ahí en 2 Corintios 12, donde él expresa que él entendía que tenía una gran bendición de ser portavoz de Dios. Pero dice que un agente de Satanás venía y lo golpeaba. Y tenía un aguijón que no lo dejaba. Había un problema. Algunos creen que este aguijón podría haber sido los ojos, que no miraba bien después de ese encuentro con Cristo. Pero en verdad no sabemos qué es, pero había algo que le molestaba bastante. Y me encanta la palabra que usa. Dice, por tanto, 3 veces, no dice he orado, le he rogado a Dios, le he suplicado, le he implorado. Ese era el sentir de esta palabra, que Pablo se había postrado a Dios y le había dicho: Señor, ya, quítame esto, yo quiero servirte, mira, soy fiel, soy todo lo que tú quieres, ya, sáname o quítame este dolor. Y el Señor le dice: bástate mi gracia. Wow, qué contestación. Así como estás, me tienes a mí. Entonces pregunto yo, ¿dónde quedó la fe de Pablo? ¿Por qué no, cuando pidió con tanta fe, Dios le dijo ser sano? Y ya. Pero comencé a leer un poco más abajo y me di cuenta dónde estaba la fe de Pablo. Para no fallar, deje leerlo. Okay. Más abajo dice así: por tanto, de buena gana me glorieo más bien en mis debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba entendiendo que cuando era débil, se manifestaba sobre él el poder de Cristo. Estamos en 2 Corintios 12, 9, perdón, no les di la cita. Y seguimos leyendo en el 10. Y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas y necesidades y persecución y angustia, porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Hermanos, qué tremendo poder dar gloria a Dios en medio de una tribulación. Qué tremendo es poder darle gloria a Dios cuando todo nos falta y las cosas no van como van. Pero ¿sabe dónde está la fe? En decir: Señor, si esta es tu voluntad, dame fuerza para aceptarla, para vivir en victoria, para ser útil en tus manos, para vivir en gozo en medio de todo lo que nos explica Pablo. Entonces, la iglesia no solamente era santa y fiel, pero era una iglesia poderosa en la fe de Dios. Y saben, yo nunca dejo de pedir, porque sé que de vez en cuando Dios tiene misericordia y dice: está bien, esta vez está bien. Nosotros nunca dejamos de pedir por nuestros hijos. Tengo la más grande. Yo pastoreaba en San Diego. Yo hablando con mi hija, andaba desviada, y le dije: hija, por favor, busca de Dios. Y me dice: papá, hasta aquí. No me vuelvas a hablar de tu Dios. Si Él no quiere nada conmigo, yo no quiero nada con Él. Haz de cuenta que me metió un cuchillo y le dio 3 vueltas o 4. Me quebró el alma, mi hija. Y pasó tiempo y yo oraba por ella. Y un día le dije a los diáconos: voy a pedirle a la iglesia que ore por mi hija, porque anda en esto y en esto y en esto. No lo haga, pastor, va a perder el respeto. Hermano, la gente lo va a criticar. Pero ¿saben qué? Yo era tanto mi afán para que mi hija viniera a los pies de Cristo, y la fe que tenía, que Dios había prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dije: Señor, si tú lo has prometido, yo creo, yo tengo fe. Y lo dije enfrente de todos. Hermanos, mi hija anda bien desviada, anda así. Por favor, ayúdenme a orar por ella, que la traiga Dios a su camino,
pero que tenga misericordia de ella. Dije, no quiero que me la vaya a golpear mucho. Y ¿saben qué, hermanos? Lejos de crítica, hermano Cano, estamos orando por Pati. Hermano, estoy orando por su hija. Hermano, todo mundo. Pasaron 4 o 5 meses y un día en una predicación va entrando esta muchacha. Y era mi hija. Y la voy viendo pasar y yo predicando, me turbé un poco, pero se sentó. Y seguí yo predicando y al último hice una invitación y dije, hermano, si hay alguien aquí que verdaderamente necesita la paz de Dios en su corazón y quiere poner paz entre él y Dios, levante su mano. Y mi hija fue la primera. Ay, hermanos. Les dije, ¿saben qué? Si fue cierto lo que hicieron, pasen, quiero orar por ustedes. Y entre los hermanos venía mi hija. Y hermanos, mi hija ahorita es maestra en su escuela, su esposo es el maestro de discipulado, son activos. La que me hizo sufrir y llorar más es la que más sirve en la iglesia. Perder la fe nunca, mis hermanos. Al contrario, clamamos, rogamos y el Señor contesta de 3 maneras: sí, no o espérate. Pero Él contesta. Él contesta. Y Pablo sabía que había contestado, bástate mi gracia. Y la fe de Pablo le ayudó a decirle, Señor, en mis debilidades tú te estás manifestando. Cuando estoy quebrantado es cuando eres más fuerte en mí, Señor. Entonces nosotros podemos ver esta iglesia tan hermosa donde había santidad, fidelidad y fe. Pero Pablo había oído otra cosa, que la iglesia tenían amor por los santos. Se amaban, se protegían, se consolaban. Y hermanos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hermanos si el amor de Dios está en nosotros? Dije en la escuela, le digo, es que Dios no ama. Y se me quedaron viendo. No, porque Dios es el amor. Y cuando uno tiene a Dios, uno ama, ¿verdad? Hay iglesias donde, es más, lo voy a decir porque me lo acaba de expresar el pastor ayer, donde los hermanos están peleados. Me dice, voy a pasar por una tormenta horrible en la iglesia. A ver, hermano, ¿qué pasó? No, dice, pues tengo unos diáconos que no se pueden ver. Y luego tengo una familia que son líderes y el hijo nos llegó borracho a la iglesia. Ay, caramba. Y tengo esto y el otro. Qué tremendo cuando hay disensión entre los hermanos, cuando somos el mismo cuerpo de Cristo. Y me encanta lo que dice la Escritura, dice, lo que esté de tu parte, estar en paz con todos. Yo no puedo hacer que usted esté en paz conmigo, pero como amo a Dios y amo a usted, yo estoy en paz. Y más adelante dice, Señor, si tu hermano tiene algo contra ti, tú levántate y veas paz, ¿verdad? Entonces esta iglesia era una iglesia de amor. Y luego termina diciéndole que era una iglesia que llevaba fruto y que crecía en el entendimiento, ¿verdad? Pero Pablo, aún viendo esta iglesia como era, tenía una preocupación. Y lo que le preocupaba a Pablo era que la iglesia se fuera a sentir cómoda como estaba. Porque llegamos a un nivel donde vemos las bancas llenas, se están pagando los biles, nos conocemos y comenzamos a sentir esa comodidad de que esta es mi iglesia y se nos olvida el compromiso que tenemos. Miren, les voy a platicar. Estaba yo en la oficina y llegó el misionero, el que hace lo que yo hago en San Diego. Y platicando me dice, hermano Cano, ya tienen como 2 años estancados, ¿verdad? Como hombre yo sentí corajito. No le pegué porque le tenía miedo, ¿verdad? Pero sí sentí coraje. Dije, mira nomás, nuestra iglesia era la más grande en San Diego hispana, ¿verdad? Ya íbamos para los 200. No, teníamos 200, pero se pagaba el edificio, lo habíamos construido nosotros. Era para 400 almas y teníamos todo. Y viene este hombre y nos dice que estamos estancados y ya se fue.
Y me quedé pensando yo, wow, ¿cómo está esto? Gracias a Dios que en la oración el Espíritu Santo comenzó a redarguirme, a convencerme de que estaba bien mal yo, que estábamos estancados, 2 años viviendo la vida loca, ¿verdad? No nos falta nada. Y me junto con mis líderes y les digo, hermanos, ¿saben qué? Estamos mal, tenemos que hacer algo. Y fíjese lo que me dijo un diácono, hasta lo escribí, porque no quería que se me olvidara. Hermanos, ¿por qué se preocupa? Aquí todos nos conocemos. Hermano, es un buen grupo el que lo está apoyando. Hermano, ¿para qué busca problemas? Y hermano, ¿qué no ve la hermosa armonía que tenemos? No quise ser cruel, pero pensé, apártate de mí, Satanás. Porque en verdad qué fácil hubiera sido decir, tiene razón. Tenemos carro, tenemos pago, tenemos todo. Pero gracias al Señor que el Señor no me dejó en paz. Y entonces comencé, y nuestra iglesia era así media redonda, con sillas, pero en la penúltima silla, todas las mañanas llegaba, me hincaba y oraba. Y le pedía en la última, decía, Señor, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Yo no entiendo qué es lo que sigue. Y así estuve por meses, y un día el Señor me reveló, regresé, leí Biblia, entendí, comencé a escribir un plan de trabajo. Lo que estaba pasando es que hay una regla del 80-20. Si tienes 100 sillas, tu congregación va a ser de 80. Si lees un libro, 20% te va a enseñar algo, el 80% es relleno, ¿verdad? 20% de los miembros ayudan, así es, ¿verdad? Y yo comencé a ver las sillas, y sí teníamos 200 gentes, y había como 100 sillas, había como unas 70 sillas vacías, pero me fijé que aquí había 2 sillas, aquí había una, había 3, 4, entonces cuando llegaba la gente, lo sentaba, le decía, siéntese aquí y mamá aquí, o pongan 2 acá y me sientan otro acá, y la gente no volvía. Y entonces entendí que teníamos que hacer un segundo servicio, uno a las 11 y el otro a la 1. Hermanos, tremendo, hermano Cano, se comienza, agarra 30 gentes, y aprendí a fracasar, a pedir permiso a fracasar. Les dije, hermanos, vamos a probar esto por 3 meses. Si funciona, de aquí nos vamos, si no, buscamos otro. Pues hermanos, al terminar los 3 meses éramos los mismos 30. Desbaratamos, les dije, el otro domingo nos vemos al servicio regular. La segunda vez me pasó lo mismo. Era mi esposa, el grupo de música, y nadie llegó. La tercera vez pegamos, ¿verdad? En menos de 9 meses, 10 meses ya teníamos más de 80 o 90 nuevos. Pudimos llegar a los 300 que tanto podía nuestra congregación, pero tuvo que venir este hombre y despertarme, porque yo pensaba que ya habíamos logrado algo. Y fue cuando me di cuenta, hermanos, que nunca paramos de crecer. Así como nunca paramos de aprender, nunca podemos decir, ya logramos algo. Porque estamos en un camino. ¿Sabían ustedes que ahorita hay gente allá afuera que se está muriendo sin Cristo y se está yendo al infierno? Y nosotros estamos cómodos aquí. Entonces nuestro anhelo es venir, cantarle a Dios, oír su palabra, tener compañerismo y preparar para salir a hacer los ministerios que esta iglesia ofrece. Qué hermoso es esto. Desde el día que me platicó su pastor, yo lo he estado compartiendo, ¿verdad? De que hay una iglesia que tiene varios ministerios que salen a ganar almas, y wow, yo quiero aprender más de su pastor, porque en verdad es algo hermoso. Y dice así Pablo: no os conforméis a este siglo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Estoy leyendo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes con lo que tienes, pero con la renovación de tu entendimiento. ¿Y sabe dónde viene esto? La Biblia dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. Qué tremendo es esto. Cuando usted
lee la palabra, ora, hace la voluntad de Dios, usted comienza a entender cómo Dios ve todas las cosas. Porque tenemos la mente de Cristo, y está diciendo transformación de nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que está diciendo Pablo. No te vayas a conformar. Hay gente que todavía necesita de Cristo. ¿Y a quién le toca? A mí. A mí me toca. Y cada uno debemos de tomar esa responsabilidad de que si hay una persona sin Cristo, nosotros tenemos que compartir. Había una hermana Juanita en nuestra iglesia, ¿verdad? Ah, esta hermana Juanita. La conocimos como por 20 años. Cuando yo comencé a pastorear, ella levantaba la mano todos los miércoles a la hora de las peticiones de oración. Y ella traía sus peticiones. A veces un poco larguitas las peticiones, pero a la salida yo hablaba con ella. Le decía, hermana, no nos deje historias, díganos qué es lo que quiere, ¿verdad? Porque había un carro verde, no era verde así como, era más, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pero terminaba así: hermanos, quiero conocer la voluntad de Dios. Siempre. Y los hermanitos ahí desviados, amén, gloria a Dios. No sabían lo que estaban diciendo. Hasta que un día me llenó la copita. Y le dije, hermana Juanita, ya bastante. Yo le voy a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Y le leí este texto. Hermanos, le voy a dar la cita, perdón. Filipenses 3:13. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ay, hermanos, dispense, ese no era el texto. Bueno, es el texto que estoy leyendo, pero me voy a regresar poquito. Vamos a dejar a la hermana Juanita sentadita ahí un rato, ¿ok? Ahorita volvemos con ella. Vamos a terminar esto, ¿verdad? Estamos hablando de que no nos conformemos, ¿verdad? Y entonces dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, ¿verdad? El hermano declara que pues no está completo en todo lo que él quisiera hacer, pero él tiene que llegar el momento cuando diga, bueno, esta es mi vida, y quiero que sepan que todos tenemos historia. A veces pensamos de que se para un hermano aquí, comienza a darnos su testimonio de su vida sucia que teníamos antes de Cristo, y como si él fuera el uno, pero hermano, todos tenemos historia. Pero no podemos dejar que esa historia la traigamos arrastrando con nosotros. Tenemos que llegar al momento de decir, Señor, si esto tú me lo perdonaste, yo ya no lo quiero arrastrar, ya. Y entonces sí es extenderme a lo que está delante. Y me encanta esa palabra porque enseña que hay un esfuerzo por alcanzar algo. Y esto es lo que Dios nos ha mandado. No te conformes este siglo. Mira, mejor esfuérzate para que puedas alcanzar ese premio que Dios tiene guardado. Y ese es alcanzado a través de ganar almas, de traer gente a los pies de Cristo, de tener compasión. Así como alguien nos habló a nosotros de Cristo, nosotros necesitamos hablarle a alguien de Cristo. Y ahora sí, para volver a como íbamos, perdón, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la Escritura, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nosotros queremos entender la voluntad de Dios. Queremos verdaderamente ver para qué me salvó Dios. ¿Sabían? Yo tenía 5 años en la iglesia y yo pensaba que era un buen cristiano. Hacía todo lo que se le pedía a un cristiano. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, entramos a una iglesia y duramos 27 años ahí. Pero a los 5 años el Señor comenzó a trabajar en mi vida y comenzó a surgir una pregunta que
que le hacía yo muy constantemente en mis oraciones: ¿por qué me salvaste? ¿Y para qué me salvaste? Yo sé de dónde me sacó Dios, yo sé qué clase de vida llevaba, y yo decía: si no estoy en la cárcel o muerto, ¿por qué me salvaste? ¿Para qué? Y así estuve con un tiempo y un tiempo, y al poco tiempo el Señor me contestó por medio de nuestro pastor. Me invitó a llevar un estudio a una casa. Ven conmigo. Y ahí voy. Y el pastor, yo no sé si conocieron a un hombre, se llama Cipriano Valdés Jaimes. Era un ex sacerdote de 20 años, fue mi pastor. Si les hago así, no se preocupen, no quiere decir nada. Pero 20 años, y este hombre dotado en la palabra por completo, y me llevó y dio el estudio. Y luego la siguiente semana dio el estudio y me dice: hermano, prepárese para la semana que entra. Ay, nanita. Hice como 6 hojas ahí de un estudio, me lo acabé en 10 minutos, ya no sabía qué más decir. Y el pastor entró y comenzó y acabó. Y luego a las 2-3 semanas: hermano, yo no voy a poder ir, vaya usted. Y eso comenzó 5 años de ir, cruzar la frontera y dar estudios en Tijuana, México, ¿verdad? Y encontré que ¿por qué lo hacía yo? Porque yo andaba buscando la voluntad de Dios en mi vida, así como la hermana Juanita, que Dios revele su voluntad para mí y cuál es lo que yo quiera. Y yo le leí ese texto que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo ahí comprendí cuál era la voluntad de Dios para mi vida, de que yo compartiera su evangelio, que cada oportunidad que hubiera yo pudiera hablarle a una persona de las maravillas que Cristo había hecho en nosotros. Y creo yo, hermanos, que para cada uno de nosotros la voluntad de Dios es esta, porque nos salvó con propósito, hermanos, no nomás para seguir como estábamos. Si no ha habido un cambio del día que usted conoció a Cristo, hay un problema ahí grave, y no es de Dios. Pero hay otro texto que nos gusta mucho en Hechos 1:8, que dice, yo creo que este hasta de memoria no lo sabemos, ¿verdad? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a parar ahí. Esa parte a todo mundo le gusta. Es más, hay iglesias que lo tienen escrito, la mitad de ese texto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y gloria a Dios y aleluya. Pero la segunda parte es la que nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Porque ese poder tiene razón de ser, no nomás para lucir y gritar y brincar. Pero dice así, pero recibiréis poder y me seréis testigos. El poder de Dios es para podernos ayudar a quitar el miedo, la vergüenza, que nos dé valor. ¿Cómo dice el texto? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu, el poder. Me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermanos, entonces somos santos, somos fieles, tenemos fe, amamos los hermanos, damos fruto, crecemos, pero ¿estamos caminando en la voluntad de Dios? Esa es la pregunta de hoy. ¿Estamos verdaderamente sirviendo a Dios como Él quiere? Porque a veces nosotros sentimos completos porque vinimos a la iglesia. Y un hermano me dijo así el otro día: es tiempo de dejar de ir a la iglesia y ser la iglesia, que es muy diferente. Nosotros necesitamos ser la iglesia de Cristo. Y eso quiere decir que si estoy dentro de estas 4 paredes o estoy afuera, de todas maneras mi fidelidad a Dios debe de ser exacta. Estaba viendo otro texto ahí.
en Mateo 28, también muy conocido, ¿verdad? Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues yo estaba leyéndolo en inglés y fui a la traducción literal y dice así: as you go, make disciples. Y lo que quiere decir en español es, dice, mientras vas, ve haciendo discípulos. Cuando lo leemos en la 60, da un entendimiento que tengo que dejar mi casa, mi ciudad, mi comodidad, y irme a otro lugar a ser discípulos, ir a ser discípulos. Pero no, está diciendo este texto, mientras que vas, ve haciendo discípulos. Si vas a la escuela, si vas al trabajo, si vas con amigos, si vas al parque, hay oportunidad de compartir nuestra fe. No tenemos que soltar todo lo que tengo para ser fiel a Dios y para servirle. Así como estamos, Dios nos puede usar y quiere usarnos. Solamente es que nosotros dejemos que Él nos use. Amén. Y hermanos, Dios a través de toda su escritura nos habla del comportamiento que debemos de tener, ¿verdad? Y quiero que sepan que el fin de todo liderazgo de la iglesia es para perfeccionar a los santos para toda buena obra. Entonces, lo que es la escuela dominical, los días de oración, los entrenamientos, el seminario, todo esto tiene un porqué. Y el porqué es para que se perfeccione la iglesia y pueda servir mejor a Dios. Por lo tanto, cada oportunidad que hay, aprovéchelas. Aprovéchelos, porque entre más conocemos a Dios, más intimidad hay entre Dios y yo, más fácil es compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Y la iglesia tiene 3 razones de existir. Y yo le puse las 3 E. No porque soy muy sabio, sino porque los miré en un boletín. y Rick Warren tiene 5 propósitos de la iglesia, y un hermano en San Diego le encontró 7. Y yo con 3 tengo, porque no me acuerdo muy bien. Pero el primero, nuestra razón, hermanos, es exaltar a Dios, la primera E. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? Le cantamos. Aun cuando oramos, lo estamos exaltando. Bendito y poderoso Dios, alabado seas, para siempre sea tu misericordia. Estamos exaltando a Dios. Es el primer propósito de la iglesia. El segundo es edificar a los santos. ¿Sí? En la iglesia, pues, póngase a pensar. Cantamos y luego las predicaciones, las enseñanzas, todo es edificar el cuerpo de Cristo. Y el tercero y el más difícil, la última E, ¿cuál es? Evangelizar. Ese es donde a veces fallamos. Somos buenos para cantar, buenos para el estudio, pero el momento de compartir nuestra fe, ahí patinamos. O como decía un hermano, ahí comienzan los asegúnes, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, que si somos la iglesia de Cristo, esos hermanos santos y fieles, llenos de fe, de amor, ¿verdad? Tenemos que comprender que no es el fin ser así, sino ser siervos de Jesucristo, de ser útiles en las manos de Dios. Hay tantas gentes que necesitan escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es sencillo, hermanos. Es de que Dios vino al mundo, ¿verdad?, a morir en una cruz por nuestros pecados, y aquel que lo recibe como Señor tendrá la vida eterna. Y hay tanta gente que no ha escuchado ese simple mensaje, y es en nosotros hacerlo. Líderes, el mejor ejemplo, la mejor enseñanza, el mejor ejemplo es con nuestra vida. No voy a ser como un pastor que fuimos a ayudarle y ya hizo la lista donde íbamos a evangelizar y las calles, bien preparado el hombre, y oró por nosotros y luego nos mandó y él se quedó. Le digo, ¿qué hubo?
No va a ir, hermano. No, hermano, yo voy a estar aquí orando y por si alguien habla por teléfono. No, hermanos líderes, ustedes son los que tienen que estar al frente. Mi esposa y yo nunca mandamos nuestra iglesia a evangelizar si no íbamos primero. Así debe de ser. Y cuando vamos, hermanos, vamos en el poderoso nombre del Señor. Y termino con esto. Servir dentro de estas 4 paredes, hermanos, es uno de los más hermosos privilegios que tenemos. Ser maestro, ser ujier, ser diácono, sea lo que sea. Si usted está sirviendo, cuéntese como los afortunados, los bendecidos. Qué honor es servir dentro de una iglesia. Pero servir afuera de las 4 paredes, hermanos, es una obligación de cada hijo de Dios. No se quede a medias, complete el trabajo por el cual Dios lo ha llamado. Y que Dios les bendiga, hermanos. Antes de terminar, voy a orar por la congregación. Nos ponemos en pie, hermanos. Yo, como no los conozco y me da gusto no conocerlos, porque ahora conocí mucha gente, ¿verdad? Si hay alguien aquí que todavía no le entrega su vida a Cristo, que está batallando, o quizás como mi hija que ha escuchado el evangelio pero nunca se ha entregado, yo quiero que me dé el privilegio de orar por usted. Habrá una persona que levante su mano y diga: ¿sabe qué? Ore por mí, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero recibir a Cristo esta mañana. La Biblia dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso que está sintiendo es Dios hablándole. Habrá una persona que me dé el privilegio de orar por usted. ¿Todos estamos en paz con Dios? Amén. La segunda pregunta: ¿hay alguien aquí que no ha servido a Dios como debe de ser? Que quizás no ha compartido su fe cuando se han presentado las oportunidades, pero de aquí en adelante usted quiere decirle: Dios mío, hoy yo voy a serte fiel. Yo voy a comenzar y úsame como tú quieras para que otros te conozcan. Ahí donde están sentados, levanten su mano y yo voy a orar. Amén. Voy a orar por ustedes. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer. Reconocer de que podemos hacer tanto por Dios y hemos fallado. Yo voy a orar por ustedes para que Dios los use y que esta semana usted pueda compartir su fe. Yo no estoy hablando de que los tiene que traer a la iglesia. Ellos vendrán cuando Dios ponga en su corazón, pero que sí les digan que hay un Dios vivo. Y saben que si se permite la oportunidad, ore por ellos para que reciban a Cristo. No los deje a medias, hable con ellos. Déjeme orar por usted. Este joven quiere pasar al frente. ¿Habrá otro que quiera recibir a Cristo? Un hombre o una mujer. Le voy a pedir que pase. Yo hoy quiero orar por usted. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.